Hola a todo el mundo, soy Dream Mentor David y este es el primero de una serie de vídeos en los que vamos a trabajar con uno de los, para paliar, para sanar en la medida de lo posible, uno de los problemas más grandes que ahora mismo tenemos, o sea, en la sociedad, que es la depresión y el suicidio. Sin duda, aunque obviamente los profesionales queremos atender más estos temas en sesión privada, porque de esta manera podemos atender más a tu necesidad y darte ejercicios más propios para ti, lo interesante es también que tengáis alguna serie de herramientas así más públicas, que es un poco lo que van a ser estos vídeos, para que si estás en casa y realmente tienes algún tipo de problema y demás, también como apoyo a las consultas privadas que hagáis con nosotros los profesionales de estas cosas, tengáis también una serie de herramientas de apoyo. Así que en estos vídeos trabajaremos con la depresión, el suicidio y por lo tanto os vamos a dar herramientas, os voy a dar herramientas para que estés mejor, para que seas más feliz y realmente tengas una vida más agradable. La primera idea que debemos entender con la depresión, estos van a ser vídeos más o menos cortitos. La primera idea que tenemos que entender con la depresión es que son nuestros pensamientos los que generan nuestros sentimientos. ¿Qué sucede? La persona empieza a pensar de una determinada manera porque se fija en unas determinadas cosas en nuestras vidas. Sucede tal cosa y esto desencadena dos procesos. El primero, la emoción por lo que ha sucedido, que puede ser negativa de por sí. No vamos a negar que la muerte de un ser querido no puede afectarnos, por supuesto que nos va a afectar y la gente llorará. Esto es normal, ¿sí? Tenemos que entender que hay una tristeza que forma parte de los procesos naturales de la persona. Y luego hay la interpretación que nosotros hacemos, sobre todo en relación a nosotros mismos, es decir, lo que llamamos juicios, enjuiciamos la situación y empezamos a interpretar y a pensar a partir de ese suceso. Y son estos segundos pensamientos, estos pensamientos que construimos a partir de lo que ha pasado, por lo tanto ya no es lo que ha pasado, sino los pensamientos que construimos a partir de lo que ha pasado, por encima de lo que ha pasado, que son los que de verdad nos causan el sufrimiento. Y lo importante es entender que son dos tipos de pensamientos diferentes. Unos tienen que ver con lo que ha pasado y con tu proceso natural de superación. La mente, el cerebro, vamos a empezar a procesar, vamos a empezar a pensar para sanar esto, nunca mejor dicho, ¿sí? Y luego tenemos que, como la mente en verdad, los pensamientos pueden ser de todo tipo, porque tenemos la capacidad de pensar en cualquier cosa, pues lo cierto es que luego empezamos a tener una especie como de charla mental más negativa y más relacionada con nosotros mismos, no tanto con lo que ha pasado, que es lo que un poco aquí nos empieza a descuadrar. Por lo tanto, lo primero es entender que son dos procesos de pensamiento diferentes. ¿Qué sucede entonces? Que llega un momento en que estos pensamientos, especialmente estos segundos, se van como acumulando, cada uno de estos pensamientos nos está haciendo sufrir y entonces sucede algo muy interesante. Nosotros mismos, para no escuchar esa propia voz nuestra diciéndonos a nosotros mismos estas cosas, hacemos algo que es muy interesante. Apagamos la voz y nos quedamos con el sentimiento. Y aquí esto me parece una de las cosas más tremendas que hacemos porque seguimos sufriendo, tenemos un sentimiento de sufrimiento igual, pero ya la persona no recuerda o no repara en lo que ha pensado para sentirse así. Y luego hacemos algo. Al día siguiente la persona
tiende a sentirse exactamente igual, pero ahora ya sin pensamientos, porque ya prefiere apagarlos y decir, no, memoria, no te acuerdes de ello. Con lo cual es cuando la persona te dice, es que me siento mal, pero no sé por qué. Pero en verdad sí que sabemos por qué, porque viene de esos pensamientos que hemos construido antes, ¿verdad que sí? Así que parte del proceso de sanar una depresión tendrá que ver con poner sobre la mesa una serie de pensamientos que nos provocan una serie de sentimientos y que suelen pasar más desapercibidos, más desapercibidos. ¿Por qué? Porque ya son esa nebulosa sensación de tristeza, de apagado, de frustración, de depresión, nunca mejor dicho, y ya no sabemos identificar por qué nos sentimos así o por qué la persona se siente así. Y es por eso que la primera herramienta siempre será hacer un buen registro, apuntarse muy bien en un papel qué tipo de pensamientos tengo y cuándo me vienen, qué tipo de sensaciones tengo y cuándo me vienen. Empieza pues a apuntar cuándo te sientes de esa manera y más o menos en qué situación estabas cuando te has empezado a sentir así y qué pensamientos te han venido a la mente. Porque suelen ser tan rápidos estos pensamientos que no reparamos en ellos, pero si reparásemos en ellos, podríamos luego trabajar con ellos. La primera herramienta, por lo tanto, es empezar a ser más conscientes de lo que estoy pensando, porque las personas pensamos a lo largo del día, pero muchas veces no reparamos en aquello que nosotros mismos estamos diciendo en nuestras cabezas. Por lo tanto, el primer paso va a ser siempre empezar a poner un poquito más de conciencia de qué es lo que estoy pensando aquí y ahora, qué es lo que me está pasando por la cabeza. Ya sé que esta primera fase todavía va a ser bastante dura, porque te vas a encontrar con esos pensamientos que son los pensamientos desagradables, pero tómalo como una especie de cazador de mariposas, que intentas pillar ese ejemplar que luego te va a hacer rico, ¿sí? O tómalo también como una persona que está, digamos, que se da cuenta de que sucede algo, por ejemplo, en la despensa de la cocina o lo que sea, y quiere averiguar qué es lo que está pasando. Entra un zorro a molestar a las gallinas, es mi propio perro el que, digamos, lo está alborotando todo, no sabemos qué está pasando y entonces tienes que estar como vigilante, ¿verdad? Y observar, registrar de alguna manera, apuntarte de alguna manera qué está pasando ahí, porque estás a la caza del material que justamente necesitas para trabajar. Con ello empezaremos nuestro viaje, estamos dando un primer paso para abordar este viaje hacia la felicidad, que os llevará obviamente al final, especialmente si todo va bien, a experimentar lo que es el de Madrid Mentor, que es sé feliz aquí y ahora, porque lo que uno piensa, eso se vuelve, y por eso con este lema me despido de vosotros y nos vemos en otra serie de este vídeo en el que os voy a dar aún más herramientas para que vayáis trabajando con esa depresión y vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios todos nosotros juntos. Un abrazo, aguanta y obviamente empieza a apostar por ti y por tu felicidad, porque para mí esto es lo más importante. Hasta ahora y nos vemos.